en medio del caos. Bueno, ¿qué es caos? Caos es confusión, caos es desorden, enredo. Eso es el caos, ¿verdad, hermano? Y todos de alguna manera hemos tenido caos en nuestra vida. ¿Cuántos hemos tenido caos en nuestra vida, hermanos? Hemos tenido problemas, hemos tenido enredos, confusiones, situaciones, y quizás alguien en este momento esté viviendo en medio del caos. A lo mejor por eso Dios trajo esta palabra, porque es para ti. Estás viviendo en medio del caos. Génesis 1 y 2, vamos a darle lectura, y dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? En caos. Ahorita lo vamos a leer en otra versión. En caos, o sea, estaba desordenada y estaba vacía, pero en medio del caos Dios se mueve. Y Dios se mueve, ¿para qué, hermano? Para poner orden, ¿verdad, hermano? Para traer paz, para traer tranquilidad en medio de las situaciones difíciles. Dios se mueve, ¿verdad, hermano? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a ponerlo ahí en palabra de Dios para todos, para que vea. Dice, reinaba. ¿Qué reinaba? El desorden, el caos, la confusión, y no había nada en ella. Y dice que ahí el abismo estaba sumido en la oscuridad, porque eso es lo que hay. Cuando hay caos, ¿cómo se siente uno? Vacío, en oscuridad. Pero el Espíritu de Dios, en medio de todo eso, hermano, se mueve. Mire ahí, que me ponga una imagen por ahí, Mayra. Dile a tu hermano que está a tu lado: Dios trabaja en medio del caos. ¿Cuántos creen que Dios trabaja en medio del caos? ¿Cuántos se han sentido así? A lo mejor un día su cuarto estuvo todo desordenado. ¿Y qué dijo usted? ¿Por dónde comienzo? Bueno, aquí en la iglesia hemos tenido un desorden. Los que han visto, ¿sí o no? Ahí en la escuelita, ¿cómo estaba? ¿Qué dijeron las hermanas que vinieron a ayudar? ¿Por dónde comienzo? ¿Verdad, hermanos? Un caos. Ponme ahí el video. ¿Cuántos se han sentido así? Como ahorita ahí ese video que me va a poner. Es la misma mujer, pero ahí va. Y quizás no en un cuarto, quizás en una situación que no sabe uno ni qué hacer. Un caos con la familia, un caos en el trabajo, un caos con los hijos, un caos con el esposo. Y por dentro, tú por dentro, a lo mejor no lo gritas así literal, ¡ay!, pero por dentro tu alma, tan desesperado que te sientes, que tu alma grita de esa forma. ¿Cuántos se han sentido así? Silencio, ¿verdad? Es que están meditando, ¿verdad? El caos de nuestras vidas, pero Dios se mueve en medio de todo eso. Hoy lo que te voy a decir, iglesia: el caos no sorprende a Dios, el caos no detiene a Dios, ¿no? Ahorita ya lo vio en Génesis 1 y 2. ¿Detuvo el caos a Dios? No, ¿verdad? No es el final. Dios trabaja en medio del caos. Dios puede transformar el desorden en orden. Y fíjese bien esto que le voy a decir: Dios puede traer un propósito en medio del caos. Vuelvo y repito: Dios puede traer un propósito en medio del caos.
Los que hemos leído la Biblia, como ya le dije, hermano, no solamente vienen historias bonitas, sino vienen historias escandalosas. Y en lugar de ser testimonio, esas historias, hermano, a veces uno se pregunta. Bueno, yo me he preguntado, no sé usted, pero cuando yo he leído cosas en la Biblia tremendas, digo uno, esto tan terrible, ¿por qué sucedió? Tan terrible, ¿verdad, hermano? Y vamos a ver una historia en Génesis 38. Una historia, hermano, llena de caos, complicada, bochornosa, pero lo tremendo es que en medio de ese caos, hermano, ahí en medio de todo ese caos de esta historia que yo le voy a leer, viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad, hermano? Y la genealogía de Jesús nos empieza a hablar que Abraham engendró a Isaac, que Isaac engendró a Jacob, ¿verdad, hermano? Y así nos está hablando, y dentro de esa genealogía habla de 5 mujeres. Y si usted lee esas historias de esas 5 mujeres, viene la genealogía de Jesús y viene una prostituta. Y dice uno, ¿una prostituta de la genealogía de Jesús? No sé usted si se pregunta, pero uno dice, ¿cómo? Del santo. ¿O no, hermano? No sé si esas preguntas. Usted ya sabe que esas 5 mujeres, pues, como ahorita dijo Israel, Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, y de esas 5, usted ya sabe, fíjese bien, de esas 5, la única santa fue María. ¿Verdad, hermanos? Porque, pues, Betsabé, que yo digo, yo me pregunto, ¿qué estaba haciendo ahí bañándose desnuda? Allá afuera, ¿no? Hoy vamos a hablar de la historia, hermano, que comienza con Judá. ¿Quién es Judá? No es el primogénito. No es el primogénito, ¿verdad? Es uno de los hijos, pero el primogénito era Rubén, ¿verdad? Si no estoy mal, era Rubén el primogénito, ¿verdad? Pero fíjense, viene la genealogía de Jesús, y a quien menciona de su genealogía de Jesús era Judá. Por eso de ahí es donde viene que Jesucristo es el león de la tribu de Judá. ¿Qué? ¿Quién dijo? Pero les voy a decir, Judá, ahorita lo que está diciendo el hermano, significa alabanza. Pero les voy a decir una cosa, la historia de Judá, o su testimonio, su vida, no era de alabanza. Era todo, completamente, todo lo contrario, hermano. No llevaba una vida ejemplar. Pero fíjese algo bien importante, hermano, muy importante. Yo siempre me pregunté esto, siempre me preguntaba esto, y esto se lo quiero compartir porque Dios me lo trajo apenas, ahorita en estos días. Siempre yo me pregunté, ¿por qué metieron esta historia de Judá cuando se estaba leyendo a José? Y de repente interrumpen la historia de José para meter esta historia tan bochornosa. Y yo me hice esa pregunta, o sea, ¿por qué la hubieran metido mejor en el capítulo 36, ¿no? Y luego ya hubieran empezado con la historia de José? Pero es que tiene mucho que ver. Mucho que ver. Y vamos a darle lectura porque tiene mucho que ver. ¿Verdad, hermanos? Dice la Biblia, en aquel tiempo, yo lo voy a leer en puro Dios habla hoy para que podamos comprender mejor. Hoy vamos a leer Biblia
Y ahorita mi hermana dijo, ¿verdad?, que cuando leamos la Biblia hay que leerla ¿cómo? Con sabiduría. Y con entendimiento, ¿verdad, hermanos? Y ya le dije yo, pues luego a veces uno lee y uno no entiende, porque esa es la verdad. Yo he leído y luego a veces dice uno, pues no sé qué me quiere decir el Señor aquí, ¿verdad, hermanos? Pero hoy vamos a aprender sobre esto que el Señor trae para su pueblo. Dice la palabra, en aquel tiempo Judá se apartó de la familia, se apartó de los hermanos, se apartó de la casa, ¿verdad?, se apartó de papá. Entonces aquí empiezan las primeras preguntas. ¿Por qué se apartó? ¿Sabe por qué se apartó? Por eso es que metieron esta historia ahí. Por eso, hermanos. Porque imagínense, vamos a meternos a la historia. Y ahorita como vayamos leyendo, nos tenemos que ir metiendo de lleno a la historia, hermanos, porque fíjese bien, venden a José, que ya es lo que ya vimos en el capítulo 37, lo venden, y Judá fue el único que no estuvo de acuerdo que mataran a José. Fue el único. Todos los demás lo querían matar. Obvio, ahorita usted dice, bueno, Dios tenía un plan, tenía un propósito. Pero ¿qué pasaría si esa historia la traemos ahorita a nuestra verdad ahorita? No sabemos qué va a pasar. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y entonces, hermano, Judá nunca estuvo de acuerdo y los demás lo querían matar. Por eso es que no mataron a José. Si no lo hubieran matado, volvemos y repito, no existe el hubiera. Yo sé que Dios tiene un propósito, pero él se opuso y terminaron por eso vendiendo a José. Pero como le dije, vamos a meternos a la historia. ¿Por qué esta historia la meten aquí? Porque imagínense a Judá sabiendo que en su casa su papá se la pasaba llorando todos los días por el hijo. Y Judá, al oponerse, él traía otro corazón diferente, hermanos. Los hermanos andaban ya felices, que qué bueno que se llevaron a José, que lo vendieron, pero el papá no lo sabía. Imagínense a Judá viendo a su papá sufriendo, viendo que en su casa sus hermanos, su papá, todo era una mentira en su casa. Cuando en su casa hay un caos, hermano, hay un montonal de problemas, el papá no se entiende con la mamá, los hermanos nada más están peleando. ¿Qué opta por hacer normalmente el ser humano, las personas, en lo natural? Bueno, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Para poder entender por qué Judá se apartó y por qué tiene mucho que ver esta historia que metieron en medio de la historia de José. Se fue, se apartó y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hira. Se fue a vivir a la casa de una mala influencia. Una persona mala, malvada, se fue a vivir, se aparta de su casa y no solamente, hermano, deja a sus hermanos, deja a su familia, deja a su casa, sino que cree que deja a Dios. Dile a tu hermano que está a tu lado eso. Nunca dejes a Dios, porque si dejas a Dios vamos a pagar consecuencias, que es lo que estamos viendo. Vamos a ver ahorita. Se va de la casa huyendo de los problemas, de las situaciones. Se va de la casa y no solamente se va de la casa, toma malas decisiones porque se va al mundo, al pueblo de Adulam. Se fue al mundo, hermano, que eso es lo que representa. Bueno, todo esto le estoy diciendo porque ahorita que vamos a llegar a todo el punto, se va al mundo.
Qué tremendo. Se aparta de sus hermanos, pero vamos ahí al versículo 2. Ahí conoció a la hija de un cananeo llamado Súa. Estaba viviendo con Hira, y después conoce a la hija de uno llamado Súa, que es otro, y se casó con ella. Cuando se unieron, ¿con quién se casó? De Súa, con la hija de Súa, que en este caso, ¿quién es la hija de Súa? En otras palabras, hermano, usted ya sabe quién es la mujer, pero Judá se va de la casa, se va al mundo y se casa con una mujer pagana. Con esa se casó. Ahorita usted ya va a saber quién es. Se casó con una mujer mundana. Imagínense, deja a Dios, toma malas amistades y se casa todavía, para rematar, por malas decisiones, con una mujer mundana. Pero dile a tu hermano que está a tu lado: Dios trabaja en medio del caos. Todo esto que usted está viendo va a ser una historia que ya le dije que casi luego a muchos no les gusta predicarla, porque ahorita vamos a escuchar cosas muy tremendas. En Génesis 38, 3 al 5 dice: ella quedó embarazada y tuvo un hijo, ¿verdad, hermano? Al cual llamó a su primer hijo. ¿Cómo lo llamó? Diga conmigo: No, pues qué difícil encontrar un nombre así, ¿verdad? ¿Usted le pondría a su hijo? Y luego, después de eso, primero Judá tuvo su primer hijo, que se llamaba y después volvió a quedar embarazada y volvió a tener otro hijo, y a ese hijo lo llamó Onán. Y Onán, ¿verdad? Judá tuvo una mujer mundana, se fue al mundo con malas amistades, vivía en un ambiente no lleno de fe. Por eso la importancia, fíjese ya todo lo que nos está hablando aquí Dios en estos dos versículos, hermano. Por eso la importancia de relacionarte con hombres de fe. Cuando hablo de hombres, estoy hablando de hombres y mujeres. Depende con quién te relaciones. Este hombre se fue a relacionar con gente del mundo, tuvo hijos ahí en el mundo, y Onán, y dice, y todavía volvió a tener otro hijo, al cual llamó Selá, que nació cuando Judá estaba en Kesbit. Bueno, entonces en medio de todo esto toma malas decisiones, tiene 3 hijos, Onán y Selá. Toma malas decisiones, y por tomar malas decisiones, diga conmigo, vino el desastre. Vino el caos que empezó a afectar todo su entorno, vino a afectar a su familia. ¿Y qué cree, hermano? Es una novela, la que vamos a leer hoy. Pues su primer hijo, le salió un hijo malo, muy malo, requete malo, ¿verdad, hermano? ¿Y por qué le salió malo el hijo? ¿Por qué le salió malo el hijo? ¿Por qué? Pues ¿dónde estaba Judá? Por eso digo que se tiene que meter usted a la historia, porque ¿dónde estaba Judá? Es como usted, hermano, usted se va de Dios, se empieza a juntar con malas amistades, lo empiezan a invitar a los bares, lo empiezan a invitar a puras cosas mundanas, malvadas, y usted va con sus hijos chiquitos empiezan a ver toda la maldad. Yo no sé, pero yo vengo de allá, hermano. Se va a Tepito, antes era fama de Tepito, hoy la maldad ya está por todos lados. Pero bueno, ahí está mi hermana, para los que no conocen, mi hermana de sangre. Pero en mi casa era un caos, hermano. ¿Sabe qué nos enseñaban a nosotros de chiquitos?
Y ahí está mi hermana que no me deja de mentir. Les daba gracia que uno les recordara el 10 de mayo a los tíos, a los primos. Diles, recuérdale el 10 de mayo. Yo ya también no puedo decir groserías. Dios no me deja. Pero ese era nuestro ambiente. Alcohol, droga, divorcios. Olvídese. Era un caos. Y uno que va a aprender, pues eso es lo que aprende uno, hermano. Adulterio, fornicación, todo eso había en mi casa, hermano. Y donde te mueves, pues obviamente el hijo, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo se va a hacer? Con enseñanza que hay. ¿Verdad? Eso es lo que va a pasar. Porque ahí es donde estaba. Vivía en un entorno malo donde había todo. Haga de cuenta, tráigalo ahorita: droga, alcohol, adulterio, robo. Todo eso había. Estaba en un mundo, hermano, estaba Judá en el mundo y en el mundo había un caos. Porque ¿qué hay en el mundo? Eso es lo que hay. Seguimos al 7. Pero al Señor no le agradaba la mala conducta de él y le quitó la vida. Ahí lo está diciendo. Pero al Señor no le agradaba la mala conducta de él. ¿Y qué pasó, hermano? Dios le quitó la vida. Bueno, entonces Judá, oiga lo que le voy a decir. Judá le consiguió una esposa a él. Y ahora sí entramos en el nombre de Tamar. Se la consiguió, ahí dice en el 6. Judá casó a él, su hijo mayor, con una mujer llamada Tamar. Fíjese, para poder ahorita entrar en la historia, en ese tiempo había una ley llamada levirato. ¿Qué pasaba con esa ley? ¿Qué es lo que sucedía? ¿Cuántos saben qué pasaba con esa ley? Para no meterme rápido. ¿Qué sucedía? Que si el hermano mayor se moría, ¿qué decía? Que el hermano que seguía tenía que tomar a la mujer para dejarle descendencia. Si el mayor le había dejado descendencia, entonces ya no era esa ley para ella, porque ella había tenido un hijo con el esposo. ¿Sí estamos entendiendo lo que era esa ley? Bueno, entonces seguimos en el 38, en el 8. Entonces Judá le dijo a Onán: únete a la viuda de tu hermano y cumple así con tu deber de cuñado, para que tu hermano pueda tener descendientes por medio de ti. Pero vamos a ver qué clase de joyita era Onán ahora. Ya leímos que era, ¿cómo era? Y por eso le quitó Dios la vida. Pero ahora vamos a ver al segundo hermano. ¿Qué clase de joyita era, verdad? 9. Pero Onán sabía que los hijos que nacieran, porque el primer hijo, no los otros no, el primero que le naciera, no sería considerado suyo. Por eso, cada vez que se unía con la viuda de su hermano, procuraba que ella no quedara embarazada, para que su hermano no tuviera descendientes por medio de él. Le pregunto, ¿estaba cumpliendo con su deber? A medias. Estaba haciendo su deber a medias, nada más lo que le convenía. Fíjese bien, hermano, esto que ahorita vamos a leer, va a sonar bien escandaloso y vergonzoso, pero le voy a decir una cosa: era grave. ¿Por qué era grave? Porque Dios tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que a través de Judá iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Onán? Evitándolo, y obviamente Dios no lo iba a permitir. Yo digo, loco, ¿verdad? No quería que pasara eso. Génesis 38:10 dice: el Señor se disgustó mucho por lo que Onán hacía, y también a él, ¿qué pasó, hermano? Le quitó la vida. Entonces, 0 y van
Ser Iván 2. Y imagínense, ser Iván 2 y con la misma mujer. ¿Verdad, hermanos? Y ahí estaba el caos. ¿Cuál era la obligación del papá? ¿Cuántos hijos tenía? 3. ¿Cuál era la obligación del papá? Casar a su hijo con ella. Dice la Biblia, pues darle al pequeñito. ¿Verdad, hermanos? Pero yo digo que el papá debe haber dicho, no. Ya le di a él, ya le di al güero y ahora quiere que le dé al chinito. No, al chinito no se lo voy a dar. ¿Verdad? No, esta matamaridos, no, yo creo que no se lo doy. Entonces Judá le mintió a Tamar, ¿verdad? Le mintió a Tamar. No, a este cachorrito no se lo voy a dar, le voy a decir que está chiquito todavía y que se espere hasta que esté grandecito. No, hasta me lo va a matar, ¿verdad, hermano? Ya cuando esté grandecito, pues ¿sabes qué, Tamar? Pues con todo gusto te lo doy. Y ahí lo dice. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar: quédate viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo sea mayor de edad. Pero dice aquí que en realidad Judá pensaba que también Selá podría morir como sus hermanos. Así Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Pero le voy a decir una cosa, hermano. En aquellos tiempos, una mujer viuda, ¿verdad?, o que no tuviera hijos, era una mujer que era considerada un fracaso. En aquel tiempo, que se quedara viuda, sin descendencia, rechazada, sin hijos, era considerada una mujer fracasada. En Génesis 12, ahí seguimos con la historia, dice: pasó el tiempo y siguió el caos. Se le mueren 2 hijos y ahora ¿quién se le muere? La esposa. Por tomar malas decisiones. Dile a tu hermano que está a tu lado: no tomes malas decisiones, hermano, porque hay consecuencias, No debemos de perder de vista eso, hermano, que si se toman malas decisiones, se pagan consecuencias. Entonces se le murió la esposa, la hija de Súa. Cuando Judá dejó de guardar luto, fue al pueblo de Timná, donde estaban los que trasquilaban sus ovejas, y su amigo Hira, el adulamita, lo acompañó. ¿Qué fue lo que pasó aquí, hermano? ¿Qué fue lo que pasó? Fíjese bien, diga conmigo: el propósito tiene que seguir, aún en medio del caos. ¿Qué pasó, hermano? Pasó el tiempo, ¿verdad? Y Judá decide ir a hacer unos negocios de ovejas, que lo que usted está leyendo. Y la nuera estuvo espere y espere y espere. Y el pequeñito ya no era pequeñito. El pequeñito se quedó chaparrito, pero ya era grande, dice el hermano. ¿Verdad? Entonces ella dijo: no, pues tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. ¿Y qué hizo Tamar? ¿Verdad? Se disfraza de prostituta. Y yo digo: qué bochornoso. No, hermanos, ¿no es vergonzoso todo esto que estamos escuchando? ¿Qué estaba pensando Tamar? ¿Qué estaba pensando Tamar? Ir y tener relaciones sexuales con el suegro. De ahí viene la descendencia de Jesús, pastor. Ahorita vamos a ver todo el propósito, Ahorita yo lo estoy viendo para que usted, porque muchos han de decir ahorita: ay, pues si Dios tiene un propósito conmigo, ahorita me voy con la prostituta. No, hermano, ¿verdad? Porque ya le dije: no, si usted no es maduro, usted puede estar pensando: al cabo Dios me perdona.
pasa esta historia, yo la veo como la historia de David, casi la veo igual que la de David, hermano, con un montonal de historias vergonzosas en la familia. Nada más imagínense ¿cómo se llama el que se rebeló contra David? No. Ese es Absalón. Se me fue el nombre. Bueno, yo se le pregunta porque sabe también Biblia. ¿Cómo dijo rebelde? Imagínense, Absalón va y se trae a las mujeres de David y las viola enfrente de todo el pueblo. Imagínense todo ese bochorno, hermanos. Se permitía. ¿No? Qué tremendo. O sea, yo digo, no, está bien feo todo eso. Entonces, Tamar se disfraza, ¿verdad? Y vamos a seguir con la historia en el verso 14. Entonces dice, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Enaim, que está en el camino de Timnat. Hizo esto porque se dio cuenta de que Selá ya era mayor de edad y sin embargo no la habían casado con él. Cuando Judá la vio, pensó que era una prostituta, pues ella se había cubierto la cara. Entonces se apartó del camino para acercarse a ella y sin saber que era su nuera le dijo: ¿me dejas acostarme contigo? ¿Y qué dijo Tamar? Venga. Qué tremendo, hermano. ¿Me dejas acostarme contigo? Y dice: ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar por acostarme contigo? Le preguntó ella. Qué tremendo, yo digo esto. Entonces, vamos al 18 de una vez para saber qué fue lo que le dio Judá. ¿Quieres que te deje? Preguntó Judá. Dame tu sello con el cordón. ¿Qué le estaba pidiendo? Que después voy a hacer otra prédica de aquí de estas tres cosas. Y esa prédica tiene muchos años que la di y le puse: no entregues las prendas. Así le puse esa predicación. No está en el YouTube ahorita, no está, porque ya tiene muchos años. Y le puse: no entregues tus prendas. Y voy a desarrollar estas tres partes. Ahorita solamente quiero que usted vea, hermano, todo lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy, nada más. Eso es todo, pero después les voy a dar la enseñanza clara de esas tres cosas, lo que representan. Les voy a decir un poquito nada más, pero dice que quiere que le deje el sello con el cordón y el bastón que tienes en la mano. Respondió ella. Judá se los dio y se acostó con ella. ¿Y qué pasó, hermano? Bueno, el sello o el anillo representaba, hermano, representa la identidad y la autoridad. La identidad y la autoridad. El cordón o el cinturón, para que me pueda entender mejor, el cinturón, como dice en Efesios, ¿el cinturón de qué? De la verdad. ¿Verdad, hermano? ¿Qué representaba el cinturón? La integridad, la verdad. Eso es lo que representaba o representa. El báculo simboliza la guía. Le digo, no me voy a meter ahorita porque yo quiero llegar a lo que Dios nos quiere hablar. Para poder, fíjese bien, hermano, para poder pecar, Judá con ella tenía que entregar algo. Mira a tu hermano que está a tu lado eso. Si pecas, tienes que entregar algo. No, hermano. O sea, todos los que estamos aquí podemos pecar, ¿verdad? Pero si tú pecas, tienes que entregar algo a cambio, porque así dice la palabra de Dios. La paga del pecado es, que ya lo leímos, ¿verdad? Siempre que pecamos tú y yo, hermano, vamos a entregar algo a cambio. El pecado nunca va a ser gratis. Judá tuvo que dejar su autoridad. Judá tuvo que dejar su identidad. Tuvo que dejar la verdad, su integridad, hermano, la verdad.
y tuvo que entregar su dirección, la guía de Dios. Estaba en el mundo ya Judá. ¿Verdad, hermano? Por eso los hijos, el día de hoy, hermano, cuando uno quiere reprenderlos, cuando uno quiere a los hijos el día de hoy, esto lo estoy trayendo el día de hoy, quiere uno llamarles la atención, y nosotros ya entregamos algo a cambio del pecado, ¿qué nos llegan a decir nuestros hijos? ¿Tú quieres que yo me porte bien? ¿Y tú qué es lo que haces? Queremos reprender a los hijos, y eso es lo que nos dicen los hijos. Por eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Fíjese bien, hermano, Dios no justifica no justificó el pecado de Judá, porque si seguimos leyendo la historia, usted va a ver todas las consecuencias que le trajo, y primeramente ya vimos que sus consecuencias fueron la muerte de sus 2 hijos y la muerte de su esposa. Entonces Judá la dejó embarazada y siguió su camino. ¿Qué pasó, hermano? Y siguió su camino. Eso a mí me llama mucho la atención, hermano, porque todos los que estamos aquí pensamos que pecamos y no pasa nada. Y no pasa nada, ¿sabe qué? No pasa nada. O sea, le digo, porque pensamos que el castigo va a llegar luego, pero ya hablamos de esto, hermano. El castigo llega. La paga del pecado llega. Tarde que temprano, hermano. Así él pensó, la dejé embarazada. Y me voy y no pasó nada, pero sí pasó, hermano. Entonces Judá mandó a su amigo, el que lo había acompañado, para que le fuera a entregar el cabrito, porque le quería dar un cabrito a Tamar. Pero dijo Tamar, no, espérame. No, aquí déjame algo. A lo mejor a la mera hora ya no vienes y ya ni me traes el cabrito. No, dame algo. Pero ya después de lo que aconteció, mandó al amigo, ¿verdad, hermano?, para que le regresaran las cosas. Pero dice que el amigo no la encontró. Fue a preguntar, oye, aquí hay una prostituta. No, aquí nunca hemos visto una prostituta. Regresa el amigo con Judá y ya le, déjala. Me puedo hacer otro báculo y me puedo hacer otro anillo. Déjala. Pero vamos ahí al 24. Como 3 meses después, vinieron a decirle a Judá. El hermano hubiera venido para ayudarme para la historia. Está embarazada, dice. Tú no eres tan embarazada. Tamar, la nuera de usted, se ha acostado con otros hombres y como resultado de ello ha quedado embarazada. ¿Y qué dijo Judá? Sáquenla y quémenla, gritó Judá. Fíjese que luego así somos nosotros, jueces como Judá. ¿Nos creemos bien santos? ¿Cómo puede ser posible que mi hija salió embarazada? ¿Cómo no? ¿Cómo que mi hijo ya se fue de borracho? ¿Y cómo? No puede ser posible. Nos volvemos así nos volvemos, hermano. Judá se creía bien santito, pero ay. ¿Cuántos de los que están aquí se creen bien santos? ¿No? Por pura gracia, dice José, por pura gracia. Pero dijo Tamar, antes de que me quemen, quiero mostrar quién es el papá de este hijo. Ay. Ahí en el 25 al 30 dice, pero cuando la estaban sacando, ella le mandó a decir a su suegro, el dueño de estas cosas es el que me dejó embarazada. Fíjese usted a ver de quiénes son este sello, este cordón
y este bastón, y ahí decía Judá. ¿Quién era? Su suegro, Judá. Entonces Judá reconoció. Aquí viene otra cosa que tenemos que aprender. Fíjese todo lo que ya aprendimos en todo esto que ya le expliqué. Cuando uno comete un error, ¿qué hay que hacer? Hay que reconocer, hermano. La regué, fui yo. Pero muchos, ¿qué hacen? Que todavía les dicen, hiciste esto, ¿y qué hacen? No, es que ella fue la que me incitó. Ella, si no hubiera estado ahí en el camino y no se hubiera vestido de prostituta, no lo hubiera hecho. Yo es cuando me doy cuenta, hermano, cuando vienen las personas para acá y me platican sus cosas, y yo quiero ver la acción que hacen. Y cuando no hay arrepentimiento, nunca van a reconocer su error. Siempre le van a echar la culpa al otro. Siempre. Y algo que Judá nos está enseñando aquí, hermano, es que él reconoció. Esa palabra es muy importante. Ella ha hecho bien. ¿Le echó la culpa? ¿Usted está viendo que está aventando culpas ahí? Ella ha hecho bien. ¿Y qué dice? Y yo mal. Porque no la casé con mi hijo Selá. Y no la quiso casar. Y ya se la tenía que haber entregado. Y nunca más volvió a acostarse con ella. Nunca más. El día que Tamar dio a luz, siguió el caos. Siguió el caos, hermano. No, eso es para que veamos. No es cualquier cosa. Siguió el caos, porque ahora ¿qué pasó? Tuvo mellizos. Y esos mellizos, al momento de nacer, se estaban peleando. Se estaban peleando para ver quién salía primero, porque sabían que de ahí iba a venir la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Y que tú, que yo. Y se estaban peleando en el vientre de Tamar. Siguió el caos, hermano. Esto es para que veamos. Dice que uno de ellos sacó la manita y le pusieron el cordón rojo, ¿verdad? Y dijo, este salió primero, pero ¿qué cree? Que el otro se puso más abusado y que lo jala. Fíjese lo que está diciendo la Biblia, hermano, que a veces se nos hace bien difícil creer todo esto, ¿sí o no? Dice uno, pues si ya el niño ya se acomodó para salir en el vientre, ya no hay vuelta atrás, ¿eh? Los que saben, las mujeres, si ya se acomodó para la posición para salir, ¿cómo se va a regresar el niño? Imposible. Imposible, hermano, es imposible. Pero en ese momento el niño metió la mano y su hermano, el que nació primero, por eso la partera lo llamó Fares. Y esta es otra prédica, a los que abren camino, así se llama. ¿Cuántos Fares hay aquí? Esa es otra. Pues dijo, como te abriste paso, por eso le puso Fares. Luego nació el otro niño, el que tenía el hilo rojo en la mano, y lo llamó Sera. Qué tremendo esta historia, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Hasta en el nacimiento fue un caos todo esto. Pero le voy a decir una cosa, en medio de este caos se cumplió el propósito de Dios. Usted quizás el día de hoy, hermano, puede ver a su hijo perdido, pero Dios puede obrar en medio de ese caos. Usted puede tener un problema terrible, ¿verdad, hermano? Puede tener una necesidad, puede tener una enfermedad, pero Dios puede obrar en medio de ese caos. Algunos amenes. Hermano, estamos terminando un año. Ya estamos para terminar. Pero yo le quiero preguntar, en este año, ¿cuántos estuvieron en medio de un caos en este año?
¿Verdad, hermano? Por eso Dios te trajo el día de hoy. ¿Cuántos tuvimos quizás muchos errores, cometimos quizás pecados? ¿Verdad, hermano? Pero por eso Dios te trajo. Para que tú veas que en medio de algo bien bochornoso, Dios va a cumplir su propósito en ti. Dile eso a tu hermano que está a tu lado. Dios va a cumplir su propósito en ti y en mí. ¿Qué área de tu vida se ve como la de Tamar? A lo mejor Dios te prometió algo, pero el día de hoy te ves olvidado como Tamar. Te ves despreciado, sin fruto. A lo mejor te estás viendo así, hermano. Por eso Dios te trajo. Pero mira, con esto voy a terminar para que mis hermanos levitas pasen. En 1 Corintios 1, 27 y 28 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios. Yo diría ahí, gracias, Señor. ¿Verdad? Lo necio, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dile a tu hermano que está a tu lado: Dios puso sus ojos en ti, sin ser perfecto. Sí, hermano, no somos perfectos. Nadie aquí es perfecto. Pero aún con todo y eso, Dios puso sus ojos en ti. La enseñanza número 1 es: no tomes decisiones incorrectas, hermano. ¿Sí me estás escuchando? Como Judá. No tomes decisiones incorrectas, porque vas a pagar un precio. El precio se va a pagar, hermano. Se murieron sus 2 hijos, se murió su esposa, y ya vimos todo lo que pasó. La nuera se tuvo que acostar con él, y al final él, ¿cómo quedó delante de todos? Avergonzado. Entonces vamos a tener cuidado cuando tomemos decisiones, porque una mala decisión nos llevan a pagar un alto precio. Yo hasta le pongo un alto precio. Enseñanza número 2: no te vayas al mundo. Allá no hay nada bueno, hermano. Ya lo vimos. Los hijos eran, ¿cómo eran los hijos? Malos. ¿Por qué eran malos? Porque estaban en un entorno malo, ¿verdad? Ahí estaban en algo malvado. Y número 3, tercera enseñanza: nunca te separes de Dios, porque sin Él nada somos. No te separes de Dios, hermano. Sí, a lo mejor un día Dios te mueve, ¿verdad?, a otro lugar, te puede mover a otro estado, te puede, ya si más fuerte, te puede mandar hasta otro país. Pero no te separes de Dios. Te puedes separar de la familia, hermano, porque a veces pasa así. Pero yo te digo, de Dios, nunca te separes, hermano. Recuerda que si hacemos cosas de estas, hermanos, de esto que ahorita aprendimos de Judá, nos va a traer dolor, y lo más grave, nos puede traer hasta la muerte. Ahí estamos viendo, hermano. Así es que el día de hoy, hermano, yo te voy a pedir que te pongas de pie, que pasen mis hermanos levitas. Que me ponga Mayra Génesis 2. Génesis 1 y 2, con el que comenzamos, ya no le dije. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba en caos, en tinieblas, ¿verdad, hermano? Desordenada, vacía.
Reinaba el caos y no había nada en ella. Estábamos sumidos en la oscuridad, hermano. Ahí es donde estábamos. Pero en medio de todo eso, ¿cuál es la enseñanza? Que Dios siempre se va a mover en medio del caos. Y se va a mover, hermano, porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios tiene un plan. Aunque no seamos perfectos, Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo necio de este mundo, porque así es Dios, hermano. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza, que vemos que desde el principio de todas estas cosas, en medio del caos, en medio del desorden, el Espíritu de Dios se movía y se sigue moviendo hoy en esta noche aquí en medio de tu problema, de tu situación. Él está aquí, hermano, y esa situación difícil Dios la va a convertir en un propósito bueno para tu vida, hermano. Así es que hoy vamos a decirle: Padre, todo lo que esté desordenado en mi vida, Padre, todo lo que esté en caos en mi vida, trae orden, Señor. Y te pedimos perdón, Padre, en esta noche, si hemos entregado nuestra identidad, si hemos entregado nuestra autoridad, si hemos perdido tu guía, Padre, te pedimos perdón. Si hemos perdido tu palabra, tu verdad, te pedimos perdón, Señor, en esta noche. Ayúdanos, Padre. Yo te pido, Señor, que pongas tu mano en cada uno de ellos. Pon tu mano, Padre, para que ellos empiecen a ser guiados por ti, por tu presencia, por tu Espíritu Santo, Padre. Sabemos que más adelante Judá regresó a casa de papá. Por eso te rogamos, Señor, que en esta hermosa noche nos ayudes. Que aquel hermano que ahorita está batallando con una situación, ayúdalo, Padre, bendícelo. Dale tu guía, dale tu dirección, Padre. Aún en medio de ese caos, tú te sigues moviendo, porque nada te mueve a ti, Señor. Tú sigues siendo Dios en medio de todo eso, en medio de esas situaciones vergonzosas, bochornosas, escandalosas. Tú te sigues moviendo, Padre. Así lo creemos, Señor, porque tú eres bueno. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Vamos a adorarle al Rey. Levanta tus manos y vamos a rendirnos ante su presencia. Pero tu gracia la restauró, manos vacías que tú llenaste. Él te puede restaurar, sanar y levantar.